Hola, vamos a hablar un poco de la importancia del Big Data y la inteligencia artificial. Para esto necesitamos entender unos conceptos básicos muy importantes. Datos no estructurados. Estos no tienen una estructura definida. Por ejemplo, cuando ingresamos información de un cliente a un Word y no guardamos la estructura de nombre, cédula, teléfono y correo. Datos estructurados. Estos ya se encuentran diseñados. Por ejemplo, cuando ingresamos la misma información pero a un Excel. Y este Excel lo podemos ordenar por categorías. Por ejemplo, colocando el nombre en una celda, cédula, teléfono y correo electrónico. Base de datos es un conjunto organizado de datos estructurados que su motor es el software. Este permite que se pueda almacenar, procesar y extraer información de estas bases de datos. On-premise. Algunas empresas prefieren guardar su información en su oficina, comprando computadoras y servidores, lo cual a veces llega a ser muy costoso, ya que deben contar con personal capacitado para darle mantenimiento a estos equipos. Cloud Computing es un servicio de cómputo que se encuentra en Internet ofrecido por algunas empresas. Ellos lo que hacen es subir nuestros datos a una nube en Internet. Data Warehouse. Este es un gran almacén de datos. Se utiliza cuando se desea almacenar cantidades extremas de información. Machine Learning es el aprendizaje automático. Se utiliza para que las computadoras sean capaces de aprender basado en patrones, identifiquen nuevos patrones y hagan sus predicciones. Después de entender estos términos, podemos centralizarnos en conocer qué es Big Data. El Big Data es un gran volumen de información que obtenemos de diferentes fuentes con diferentes estructuras y que varía a una gran velocidad. El Big Data tiene 5 importantes V's. El volumen es la cantidad de datos que podemos tener. La variabilidad es la cantidad de fuentes de donde recibimos la información. La velocidad es cada cuánto cambian estos datos. La veracidad es si los datos son reales o no. Y el valor es si con estos datos podemos analizar la información que requerimos. Proceso ETL, extracción. Capturamos todos los datos de todas las fuentes y los centralizamos. Transformación. Estandarizamos estos datos, quiere decir que los depuramos para que parezcan que vienen de una sola fuente por medio de un algoritmo o del Machine Learning. Load es cuando se carga esta información en un Data Warehouse para posteriormente analizarlo. La gran pregunta es cómo podemos aplicar esto en las organizaciones. La exploración y la visualización quiere decir que podemos mostrar la información en tableros y en gráficos a las autoridades que le compete o a gerentes generales que puedan tomar decisiones de acuerdo a la información que arrojan nuestros datos. En resumen, el Big Data permite buscar soluciones para las compañías y la ciudadanía al analizar gran cantidad de información por medio de la tecnología. Inteligencia artificial. Básicamente es la capacidad de una máquina, llámese computadora, de hacer tareas propias de la inteligencia humana. ¿Qué podemos llamar como tareas propias de la inteligencia humana? Por ejemplo, el aprendizaje. Es aquí donde entra el Machine Learning. Los algoritmos tienen la capacidad de modificar su comportamiento basado en datos que ya tiene o que crea. Quiere decir que tiene la capacidad de aprender de sus errores.
No como los que nos inscribimos un 2 de enero al gimnasio y ya el 5 nos desinscribimos. Entonces, ¿para qué es importante la inteligencia artificial? Esta permite automatizar procesos que se hacían de manera manual, permitiendo así mayor eficiencia de los procedimientos de manera confiable y sin fatigar a las personas. Uno de los resultados más importantes de la combinación del Big Data y la inteligencia artificial es la calidad de servicio al cliente que podemos darle, ya que con la información que tenemos sabemos qué es lo que necesita nuestro cliente y podemos darle un servicio de mayor calidad. Cierro con una frase muy inquietante. El futuro pertenecerá a la inteligencia artificial y el primer país que lo domine gobernará el mundo. Vladimir Putin. Un placer y muchas gracias.